Un escalofrío recorrió Moscú, no el frío habitual, sino una verdad impactante. El analista militar estadounidense Scott Ritter llegó con ideas fijas y clichés sobre una Rusia supuestamente en declive, pero una conversación, una sola reunión de horas con el teniente general Apti Alaudinov, comandante de fuerzas especiales y figura clave en el conflicto, lo cambió todo irreversiblemente. Fue una revelación brutal, una verdad dura y fría pero edificante, que desmanteló sus prejuicios. La imagen habitual del mundo se desmoronó para Ritter. Él partió de Moscú siendo otra persona, impactado por una realidad descarnada que la propaganda occidental había ocultado con persistencia. Se sintió traicionado por el engaño. ¿Qué fue lo que lo conmocionó tanto? ¿Dónde nos ven ahora? Cuéntenos su ciudad y país. Su perspectiva nos ayuda a entender la resonancia global de estos mensajes. El general Alaudinov habló sin rodeos, con una franqueza que contrastaba con la habitual retórica política. Su voz era tranquila, serena, pero cada palabra resonaba con la carga de un dolor evidente, la tristeza de un pueblo sacrificado y la resolución inquebrantable de una nación que no se doblegará. Dejó claro, con una contundencia innegociable, un mensaje que debería ser escuchado en cada capital occidental. Rusia no se detendrá. Este no es un conflicto negociable en sus términos fundamentales. Cada objetivo establecido, desde la desmilitarización y la desnazificación del país vecino hasta la protección de sus propias fronteras, se cumplirá hasta el final sin excepción. No hay vuelta atrás posible. La decisión ha sido tomada y el camino es irreversible. ¿Comprenden la magnitud de esta declaración, sus implicaciones para la estabilidad global? El general, con elocuencia, denunció la hipocresía occidental. Los acuerdos de Minsk, firmados supuestamente para la paz en Donbass, fueron, según él, una artimaña cínica desde su concepción. No buscaron la paz. Fueron una estrategia deliberada para ganar tiempo. ¿Para qué? Para armar al país en cuestión hasta los dientes, para convertirlo en una fortaleza militar antirrusa. Una farsa calculada, una estratagema diplomática que nunca tuvo la intención de ser cumplida, solo de engañar. La expansión de la OTAN hacia el este, un tema recurrente, fue calificada como una traición flagrante a las promesas de los años 90. Promesas de no expandirse, rotas una y otra vez, acercando peligrosamente la infraestructura militar a las fronteras rusas. Alaudinov afirmó haber visto personalmente a especialistas de la OTAN operando en el frente de batalla, en las zonas más calientes del conflicto. No se trata de observadores o asesores distantes, sino de instructores altamente capacitados, técnicos de armamento sofisticado y curadores extranjeros que dirigen operaciones militares, trabajando en las zonas fronterizas, imbuidos directamente en la planificación y ejecución de la guerra. Esto, enfatizó, no es solo un conflicto local, es, según sus palabras, una operación militar. Externa a gran escala, orquestada meticulosamente por Occidente con un propósito geopolítico más amplio. El país vecino se ha transformado en un instrumento desechable, una mercancía barata, utilizada sin remordimientos para una guerra de poder, cuyo objetivo real es debilitar a Rusia. La conversación también tocó un punto sensible para Washington. La vicepresidenta Kamala Harris reconoció públicamente que Estados Unidos está cansado de pagar por el conflicto. ¿Qué implica realmente esto? Una potencial y significativa reducción del apoyo financiero y militar masivo que Washington ha estado proporcionando. Esta situación, si se materializa, dejaría a Europa completamente sola, asumiendo una carga económica y militar insostenible. Esta revelación, lejos de preocupar al general, fue descrita por él como graciosa y agradable. Una reacción que denota no solo confianza, sino casi invencibilidad. Ayúdenos a mapear el alcance de esta información. ¿Desde qué ciudad y país nos miran en este momento? Sus datos son vitales para nosotros. ¿Por qué es esto crucial ahora mismo? Porque la realidad está golpeando la puerta con una fuerza devastadora
y el mundo se encuentra al borde de un conflicto nuclear. Esta no es una hipérbole, es una advertencia grave y repetida con frecuencia inquietante por el general Alaudinov. La política miope y peligrosamente irresponsable de la OTAN, impulsada por una arrogancia estratégica, ha llevado al planeta entero al umbral de una catástrofe sin precedentes. Mientras tanto, las economías europeas se están resquebrajando bajo el peso de las sanciones autoimpuestas y la interrupción de cadenas de suministro. Sus garantías sociales se derriten. Los niveles de vida de sus ciudadanos caen en picada. Pero lo más alarmante es que, a pesar de estas señales inequívocas de colapso, sus líderes parecen vivir en una burbuja de negación, ignorando la desesperación de sus poblaciones y negando cualquier responsabilidad. Europa se desliza inexorablemente hacia una recesión profunda, una inflación galopante y un colapso social que amenaza con desestabilizar el continente. ¿Pueden ignorar estas señales de alarma por mucho más tiempo? Es una situación explosiva. ¿Qué evento en la política global está subestimado por los medios? Nómbrelo y explique brevemente cómo cree que afecta nuestra comprensión de los acontecimientos actuales. Su perspectiva es importante para nosotros. Hay fundamentalmente dos versiones dominantes sobre el origen y la dinámica de este conflicto. La versión oficial occidental lo presenta como una agresión unilateral, una lucha por la democracia y la libertad. Pero el general Alaudinov ofrece una perspectiva radicalmente diferente, que desafía la narrativa hegemónica. Él afirma que el país en cuestión no es un actor independiente. Su presidente, dice, es una marioneta dócil, un títere articulado y controlado desde Bruselas y Londres, los verdaderos orquestadores de la política en la región. Una simple fachada. Esto no es una guerra entre dos naciones soberanas. Es en realidad una guerra de poder. Una confrontación geopolítica a gran escala en la que Estados Unidos y la Unión Europea se involucraron hasta las cejas, utilizando al país en cuestión como un instrumento desechable. Una guerra por delegación. ¿Lo ven la profundidad del engaño? Los acuerdos de Minsk, según Alaudinov, no fueron un error. Esto no es un error, es un engaño cínico y consciente, declaró con indignación. Su afirmación se ve respaldada por confesiones tardías de líderes occidentales clave. Angela Merkel y François Hollande admitieron públicamente que los acuerdos fueron una taparrabos, una cortina de humo diplomática, cuyo único propósito era ganar tiempo. Tiempo precioso para armar al país en cuestión y prepararlo para una confrontación con Rusia. Esta es la verdad detrás del telón, la evidencia de una duplicidad premeditada. Esto no es una suposición, esto lo confesaron ellos mismos. La injerencia occidental en los asuntos internos del país en cuestión es evidente y sistemática. La imagen de Victoria Nuland repartiendo galletas en la plaza durante las protestas de 2014, un gesto aparentemente inocente, encubrió, según el general Alaudinov, un clásico golpe de Estado con la bandera americana. No fue una manifestación espontánea, sino una operación planificada y financiada para derrocar un gobierno prorruso. Miles de millones de George Soros fueron invertidos en este cambio de gobierno, no en salud o ciencia, sino directamente en la creación de caos político y manipulación de la opinión pública para un cambio de régimen. Esto revela una agenda oculta. Occidente busca desgastar, debilitar y socavar a Rusia en todos los frentes. Su objetivo final es mantener su hegemonía global, la cual se siente amenazada. Evitan el diálogo real porque temen perder la cara o tener que ceder. Continúan explotando una narrativa de democracia y libertad que encubre una injerencia brutal y el desprecio por la soberanía nacional. ¿Es esta narrativa, a la luz de los hechos revelados, creíble? ¿A quién confían en este tema? Compartan un analista o medio que consideren objetivo y por qué. Queremos entender sus fuentes de información. La historia, implacable y cíclica, se repite una y otra vez. Los acuerdos de Minsk son un eco de engaños pasados, una ficción diplomática, una cortina de humo para disfrazar intenciones siniestras. Esto recuerda a tácticas históricas
que buscan ventaja militar unilateral bajo el pretexto de la paz. La expansión de la OTAN hacia el este ha sido una traición flagrante y sistemática a las promesas de los años 90, una violación constante de tratados, un avance agresivo de alianzas militares que ha acercado progresivamente a Rusia. ¿Lo olvidaron? Vladimir Putin lo dejó meridianamente claro en su discurso de 2007 en Múnich. Advirtió con vehemencia: están violando los acuerdos, no crucen las líneas rojas. Esa advertencia rotunda fue completamente ignorada por Occidente, lo que marcó un punto de no retorno en las relaciones entre Rusia y la OTAN, un camino irreversible hacia la confrontación. El golpe de Estado de 2014, conocido como el Euromaidán, fue, según la perspectiva rusa, una operación orquestada por Estados Unidos, con figuras clave como George Soros y Victoria Nuland, para instalar un régimen gobernable y antirrusia. Ese golpe de Estado es el origen directo de la tragedia actual, la chispa que encendió la mecha. Boris Johnson, el ex primer ministro británico, es señalado como el director de orquesta de este conflicto. Bloqueó cualquier señal de paz genuina, dando órdenes explícitas de no negociar. Esta es una estrategia histórica británica de incitar sin intervenir. Directamente, de atizar las llamas del conflicto en otros territorios para beneficio propio. Trágicamente, Europa, en su sumisión ciega, saltó voluntariamente a un pozo de autodestrucción, arrastrada por la retórica belicista. El escenario más optimista implica un diálogo. Si Donald Trump gana las elecciones y acepta conversar con Putin sin presiones, el mundo tendrá una oportunidad. Una oportunidad de evitar la catástrofe nuclear. El conflicto podría terminar abriendo una nueva era de estabilidad global. Europa podría finalmente despertar de su trance de propaganda y buscar un diálogo honesto. Pero, ¿y si no? ¿Y si el camino de la presión occidental continúa? Las consecuencias serán catastróficas para todos. Rusia, una potencia nuclear, aplicará todo lo que tiene si su existencia se ve amenazada. Un intercambio de ataques nucleares es el peor escenario. ¿Cuál es su pronóstico sobre la fecha para un posible encuentro Putin-Trump? Mes y año, más una razón. La vicepresidenta Kamala Harris ya lo dijo. Estados Unidos está cansado de pagar. Su comentario es una señal clara. Un cambio en la estrategia estadounidense. Esto tendrá repercusiones enormes para Europa. Sin el apoyo de Washington, Europa se verá forzada a cargar con el conflicto. Pero Europa carece de recursos, capacidades industriales y logística. Y lo más importante, carece de tiempo. Cero, nada, un soplido. Eso es lo que Europa puede oponer sin Estados Unidos. A Europa le llevaría años, no meses, prepararse. Los europeos están siendo arrastrados a la ruina. Probemos la geografía del impacto. Indique su ciudad, país y, si puede, la bandera. Su participación nos ayuda a dimensionar la relevancia de este mensaje. Si el país en cuestión colapsa sin el apoyo occidental y Europa no puede sostener la lucha, esto forzaría una rendición incondicional a Rusia. Sin un diálogo real, dejaría una profunda cicatriz, un resentimiento duradero en las relaciones internacionales. ¿Estamos preparados para eso? Las economías europeas se están asfixiando. Francia, Alemania, Polonia, todos sufren. El resultado directo de su sumisión a las estrategias de Estados Unidos y el Reino Unido. La crisis económica europea está ligada directamente al conflicto. Los líderes occidentales son descritos como títeres, marionetas que ignoran la razón. Siguen directivas externas. Esto encaja con la narrativa de una decadencia del liderazgo occidental. La sombra nuclear no es una teoría, es una realidad que pende sobre el planeta. Es una escalada de tensiones globales a un nivel peligroso, no visto desde la Guerra Fría. ¿Realmente queremos ignorarlo? Europa es un jardín de infancia frente a un combatiente profesional. Así de clara es la diferencia, según el general Alaudinov. ¿Es esta una derrota sin negociación? Rusia emerge victoriosa. Demuestra su inquebrantable voluntad política y nacional, su capacidad de movilización y adaptación.
Su resiliencia económica frente a las sanciones. Putin, un líder decisivo, protector de su país. El país en cuestión, destruido, utilizado como carne de cañón, sin voz, sin soberanía, relegado al estatus de protectorado. Europa colapsa social y económicamente, revelando su profunda vulnerabilidad. Se muestra como un jardín de infancia incapaz de valerse por sí misma. Estados Unidos pierde credibilidad, su poder blando expuesto como un engaño cínico y un rol manipulador que ha llevado a la ruina a naciones enteras. La paz global amenazada por la imprudencia y la duplicidad occidental. La revelación de que los acuerdos de Minsk fueron una farsa es un giro impactante. Expone la hipocresía occidental, su engaño cínico. El peligro nuclear, la advertencia repetida, eleva la tensión al máximo. Rusia, el único actor con la cordura para evitarlo. El papel oculto de Londres, con Boris Johnson como el verdadero director de orquesta, añade intriga y revela manipulación en las sombras. La afirmación de que el presidente del país en cuestión sería eliminado si buscara la paz. Un detalle escalofriante. Subraya el control externo, la falta de soberanía. El tono es grave, directo, alarmante. Una urgencia constante, una advertencia clara. Genera indignación por el engaño, compasión por las víctimas, miedo a la catástrofe, admiración por la fortaleza rusa, una frustración ante la irracionalidad occidental, una demanda de despertar a la realidad. No es una guerra, es un espectáculo de marionetas. La polarización es extrema. Rusia es la moral, fuerte, justa, defensiva. Occidente es el agresor, engañoso, moralmente débil, hipócrita. Manipulador. Se apela a la emoción. Infierno, catástrofe, dolor, conmoción. Se dramatiza con metáforas. Europa, un jardín de infancia. La cruzando la línea roja nuclear. Se demoniza al oponente. Líderes occidentales como mentirosos, marionetas, showmen políticos. Empujan al mundo al abismo. Rusia, la víctima, forzada a defenderse. Putin, el héroe. La verdad, revelada por Scott Reeder. Conceptos como engaño cínico o guerra de poder se repiten. Una profecía autocumplida. Escenarios catastróficos, inevitables si no se sigue la vía rusa. El general Alaudinov, un militar de primera línea, creyente, valiente, honesto. Ve la realidad tal cual es, expresa el sufrimiento de su pueblo. Vladimir Putin, líder fuerte, firme, protector, confiable, cumple su palabra, la única esperanza. Rusia, fuerte, resiliente, movilizada. No se rinde. Defiende su identidad y valores. Las víctimas, civiles, niños, ancianos, mujeres, mueren en el infierno de un conflicto que no buscaron. El país en cuestión, un instrumento desechable, sacrificado por intereses occidentales. Europa, se autodestruye, sigue ciegamente a Estados Unidos, condenada a la recesión, inflación, colapso social. Los villanos, líderes occidentales, hipócritas, engañosos, mentirosos, cínicos, priorizan sus juegos geopolíticos. George Soros y Victoria Nuland, agentes directos de la desestabilización. La OTAN, una organización agresiva, traicionera, expande sus fronteras. Londres, la élite anglosajona, el titiritero en la sombra, el director de orquesta destructivo, instiga sin involucrarse. Tercer año de conflicto. Una duración que enfatiza el sufrimiento. Miles de millones. El dinero invertido por Soros. La magnitud de la conspiración. 2007. El año del discurso de Putin en Múnich. La última advertencia ignorada. Los 90. La década de las promesas incumplidas de la OTAN. Un patrón histórico de traición. 1999. Yugoslavia. Un ejemplo de intervención donde Estados Unidos hizo la mitad de la operación. Demuestra la dependencia de la OTAN. Cero, nada, un soplido. La respuesta sobre la capacidad europea sin Estados Unidos. Cuantifica la debilidad. Años, no meses. El tiempo que Europa necesita. La falta de tiempo.
Estos números no son solo cifras, son indicadores de una catástrofe inminente. ¿Dónde pasa la línea roja entre Occidente y Rusia? Una frase clara. La verdad de Alaudinov es el infierno creado por Occidente, un engaño cínico. ¿Europa es una marioneta o un cementerio? Los dólares de Estados Unidos se van. El colapso de Europa comienza ahora. Esto cambia todo. Europa debe despertar de su trance de propaganda. Estamos en un punto de no retorno. La decisión es nuestra. ¿Queremos la verdad o seguir en la oscuridad? Este conflicto es una advertencia. Es un punto de inflexión para el orden mundial. La elección es simple, aunque aterradora. Diálogo real y sincero o desastre global ineludible. ¿Crees que Europa tiene una alternativa real a seguir la línea de Washington? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si este análisis te ha abierto los ojos y te ha proporcionado una perspectiva diferente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras próximas investigaciones sin censura, que desafían la narrativa dominante y buscan la verdad más allá de los titulares. Activa la campana para recibir notificaciones instantáneas cada vez que publiquemos contenido nuevo y comparte este video con tus amigos, familiares y redes sociales. Tu apoyo es fundamental. Nos ayuda a seguir trayendo la verdad a la luz, desafiando la desinformación y empoderando a las personas con el conocimiento necesario para comprender el complejo mundo en que vivimos.